los cursos. Lo que es la comunicación por WhatsApp es para preguntas sobre las clases. Acuérdense que las vamos a grabar y les voy a compartir por el grupo de WhatsApp cada una de las clases para que las repasen cuando quieran y las veces que quieran. Si eso no, yo no le doy de baja. Y por otro lado, por si tienen algún problema en particular en el taller, a medida que vamos haciendo las clases, y necesitan información técnica, esquemas eléctricos o asesoramiento en cuanto a diagnóstico o reparación, lo pueden hacer a través justamente de preguntas por WhatsApp, ¿sí? Una de las primeras cosas que vamos a hacer es pasarle los links donde tenemos información técnica variada. Yo a lo largo de los años fui armando, esperen un segundo, que sacamos todo esto. Fui armando en la nube, una base de datos bastante grande, con todos manuales de servicio, no está solamente la parte de inyección, sino que también está manuales en general, ¿no? ¿Qué es esta carpeta que dice Infotec? Ahora se las voy a compartir. Se las voy a compartir por acá y después se las voy a dar también a través del grupo de WhatsApp que vamos a formar. En ese link que le estoy pasando ahora por el chat, recuerden que si hacen un clic entran directamente a la base de datos y después vuelvan a la página del curso, ¿sí? Infotec tiene más o menos unos 200 y pico gigabytes con diferentes informaciones técnicas. Separé lo que son bases de datos, que hay gratis en internet, ¿no? De Ciclo Brasil, hasta el 2014, 2009, que son bases de datos que tienen esquemas eléctricos. Hay un curso de inyección electrónica. Bueno, el tema es que lo que tiene una banderita es porque alguien lo denunció como uso inadecuado. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes cuando vayan a abrir estas carpetas no van a encontrar los archivos que yo tengo marcados como una banderita. Bueno, ¿cómo pasó eso para que yo no los pueda compartir? Hola, José El Luis. tema es que mucha gente lo que hace es vender esta información No veo nada técnica en la pantalla, ¿eh? y para que yo no se las pueda dar Ningún dato, gratis, nada. lo que hace es marcarlo por uso inadecuado. Y uso inadecuado significa, ¿sí? Si alguien marca por uso inadecuado, significa que el contenido de esa información, a ver, vamos a ir a uno cualquiera, pues a veces ya está marcado, a ver, notificar uso inadecuado y me dice, bueno, si es spam, si es software malicioso, si es suplementación de identidad, si es violencia, incitación al odio, contenido terrorista, acoso, intimidación y amenazas, contenido sexual explícito, suplantación de identidad e información falsa, información personal y confidencial, y nada de eso es lo que tiene la información técnica de esto, porque si yo lo abro, por ejemplo, es información técnica que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Yo se los comparto sin cargo a ustedes y eso queda habilitado de por vida también. Pero si ustedes se los comparten y esa persona a su vez se lo comparte a otro y a otro, por ahí alguien justamente tiene esta intención de bloquear el contenido para que lo pueda vender por internet. Entonces, lo que les voy a pedir, por favor, es que traten, si lo comparten, que se lo compartan a alguien que tenga la responsabilidad de cuidar la información. Porque esto, bueno, son bases de datos, ¿no? Lo de Ciclo, de Simplo, Autodata, Alphatest, Autodatas viejos, Dicatec, Ichelec, Neotec, Workshop, WoW, que son todas bases de datos que hay que instalar en la PC, ¿no? Y después lo que hice fue, marca por marca, ir armando carpetas por modelo, ¿sí? De información técnica que se fue encontrando también en forma gratuita en internet. ¿Sí? Lo que yo hice fue ordenarlo.
Lo pongo como ejemplo, ¿no? El tema que, bueno, al que alguien lo haya bloqueado, justamente ustedes no lo pueden visualizar. Entonces fue mucho trabajo durante muchos años que ahora no lo podemos disfrutar. Por lo tanto, estoy armando una segunda base de datos que es en otra plataforma, que espero que no pase lo mismo, que luego, una vez que esté terminado, yo se los voy a pasar, ¿sí? Recién estoy empezando. También va a haber esquemas eléctricos, datos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es muy valiosa la información hoy en día, pues sin información prácticamente no vamos a poder trabajar, les pido encarecidamente que cuiden esta información y que no las compartan, porque puede pasar exactamente lo mismo, ¿no? Que otra vez nos bloqueen todo y nos quedamos sin poder compartirla. Porque al estar en la nube y a medida que van apareciendo cosas yo las voy subiendo, siempre estaría actualizado. Es más, a veces los mismos alumnos colaboran y esa información que me comparten a mí yo se las comparto a todos, porque es la única manera de trabajar de una manera más fácil. Y entonces, bueno, necesito eso simplemente. Cuiden la información, traten de, si se las dan a alguien, que no las compartan a terceros, porque ahí se empieza a desvirtuar y ya pierde valor, porque tantos años de trabajo subiendo información, hoy tengo que descargar todo y pasarlo todo a otra plataforma. Pero vamos a lo nuestro. Bueno, esa es una parte del curso, ¿no? Lo que les acabo de compartir ahí. Por otro lado, está la información del curso en particular. Nuestro curso es inyección electrónica. Esto también se los comparto y acá van a encontrar documentos más que nada de lo que es inyección en sí. A ver si los comparto también. Después se los voy a pasar también por WhatsApp, pero por lo menos para que vayan viendo qué contenidos hay. Y ahora sí vamos a empezar. Muy bien. Bueno, acá dice, ¿por qué la inyección electrónica? Es necesario tener en cuenta que la implementación de la electrónica en los sistemas de dosificación de combustible y en la elaboración de las curvas de avance del encendido fue considerada para reducir los gases contaminantes emanados por el escape y para obtener una mejora en la conducción, sin olvidar que también hizo posible que estos sistemas se vayan adaptando a la calidad de combustible y al desgaste natural de los elementos que los componen. O sea, la inyección electrónica en realidad se creó para justamente, principalmente, bajar los contaminantes. Y los gobiernos obligan a las terminales automotrices a cumplir esas normas en la fabricación de sus vehículos, dando un nivel máximo de contaminantes que emanen por los escapes. Entonces tiene muchas regulaciones y entre esas regulaciones están las normas OBD2, EOBD y EOBD-BR, que prácticamente todo se basa en eso. O sea, cuando un auto, nosotros le vamos a aprender a hacerle un service, vamos a aprender a solucionar problemas específicos, de que por ahí no acelera bien, o le cuesta mucho arrancar, o directamente no arranca. Aparte de eso, nuestro compromiso como profesionales en el diagnóstico y reparación de estos sistemas está en que esas normas se mantengan. Porque en realidad nuestro medio ambiente depende un poquito de esto. O sea, también hay una parte ética en lo que vamos a ir aprendiendo. Si bien hoy sabemos que, bueno, los sistemas vienen con segunda sonda lambda, catalizador, los diésel vienen con sistemas de depuración de filtro de partículas, y todo eso se puede sacar, ¿sí? Incluso electrónicamente, o sea, se modifican los programas de las ECUs para que ya ese auto no necesite monitorear el funcionamiento del catalizador. Y eso en realidad estamos empeorando nuestro medio ambiente. Entonces, bueno, en lo posible vamos a aprender a respetar las normas anticontaminantes, es una obligación, en realidad nuestra,
Y tratar de concientizar también a los clientes de que su vehículo debería estar en condiciones, más allá de que pase o no. Por ejemplo, acá en la Argentina tenemos la VTV, ¿sí? La verificación técnica vehicular. Así que vamos a empezar por ahí. Lo primero que vamos a hacer es ver lo que es un sistema de inyección elemental. ¿Se les corta a todos el sonido? Eduardo, Gastón, Nicolás. Bueno, vamos a hacer cualquier cosa, me avisas, Víctor. Recién vi que me marcaba que estaba con problemas de conexión. Me costó entrar al aula, ¿sí? Bueno, conociendo el sistema de inyección elemental. O sea, todos los sistemas tienen una base de funcionamiento. Y ahí después se ramifican en diferentes tipos de sistemas. Y vamos a llegar desde la inyección monopunto hasta la inyección directa, pasando por los sistemas de inyección indirecta con acelerador mecánico y acelerador electrónico. Pero todo se basa en un principio, que es lo que vamos a ver primeramente. Recuerden participar con preguntas, ¿sí? Cuanto más preguntas haya, más calidad va a tener el curso, porque a veces uno no quiere hacer una pregunta porque por ahí parece que estuviera fuera de lugar o parece muy básica o muy avanzada para el momento, no importa, háganla. Porque la pregunta más tonta es la que no se hace, ¿sí? Y hay veces que yo voy a ir avanzando con los temas y puede suceder de que me saltee algún concepto o algo y que lo que después venga no se entiende. Y cuando no se entienda, párenme, díganme, no lo entendemos o no lo entiendo y lo vuelvo a explicar a ver qué es lo que yo me salteé. Cuando un alumno no aprende, el problema no es del alumno, sino que es el problema del instructor. Y recuerden algo, que esto se los digo ahora, que me parece importante en el momento de comenzar, ¿no? A mí no me sirve de nada que ustedes no aprendan, porque en el momento que terminen el curso y empiecen a hacer reparaciones y llegan a hacer una mala reparación, su cliente les va a preguntar quién les enseñó y ustedes van a decir José Luis Apia. Y es una muy mala publicidad para mí. Así que vamos a hacer todo lo posible para que cada auto que ustedes vayan a enfrentar en un futuro lo puedan solucionar de la manera correcta. Aparte de ir viendo los conceptos teóricos básicos que podemos ver así online, yo les voy a compartir videos de reparaciones, de diagnósticos, y siempre vamos a buscar el mejor método que esté a nuestro alcance, porque la limitación un poco va a ser las herramientas que utilice. Yo puedo arrancar con un multímetro y un manómetro. El manómetro para ver la parte de presión, de caudal, la parte hidráulica, de combustible. Y el multímetro para ver la parte eléctrica. Pero hoy en día las computadoras tienen programas muy flexibles y con mucha elaboración en cuanto al autodiagnóstico que pueden llevarnos o el sistema puede ir a manifestar una falla que es producida por software, una limitación de la potencia, porque la EQ detectó que manda, por ejemplo, correctamente la sonda lambda, un sensor de oxígeno, en el caño de escape. Y entonces a veces decimos, bueno, si falta potencia porque falta nafta, ¿sí? O no tengo recorrido del pedal del acelerador. Y en realidad es otra cosa por estrategia, ¿sí? Por un programa de emergencia que utiliza la computadora y en parte para obligar al propietario del vehículo a llevarlo a servicio, porque ese auto está contaminando. Entonces, aparte del manómetro y aparte del multímetro, tenemos que agregar el uso de un escáner, que en la charla presentación, para los que estuvieron, estuvimos hablando de que hay mucha variedad. No sé si ya tienen escáner ustedes, qué escáner tienen, como para que yo me oriente y un poco me base el curso en las herramientas que tienen o piensan en comprar uno, ya que escáneres hay muchos, ¿sí?
Y para empezar, si yo tuviera que empezar hoy en día, puedo empezar con el famoso WOW o Delphi o Autocom, que es el mismo escáner, que es un escáner económico, porque en realidad es un clon chino, que entra en gran cantidad de vehículos, pero por supuesto que no vamos a poder entrar a todos los vehículos, ya que el origen es europeo principalmente, por más que tenga autos americanos, chinos, de Mercosur en sí, o de Latinoamérica, no hay mucho, de Brasil, por ejemplo. Bien, así que Delphi, Autocom, todo eso viene perfecto, ¿sí? Lo que vamos a aprender también es a sacarle el mayor rendimiento. Vamos a entender bien los códigos de falla, bien los parámetros, ¿sí? A veces los parámetros, digamos, tienen una lógica, que si, por ejemplo, yo en un auto veo que el vacío del motor, que lo da desde un sensor MAP, está bajo, y, y por ejemplo, tengo el régimen del motor un poco más alto de lo normal, eso puede ser debido a un ingreso de aire adicional por debajo de la mariposa del acelerador. Y no va a salir un código de falla que te diga que hay ingreso de aire, salvo algún sistema muy elaborado en algún vehículo con una EQ particular, ¿sí? Así que si todos tienen el Delphi, nos vamos a basar, Delphi Autocon es el mismo, ya les digo, el WOW, que ahora se llama WOW, nos vamos a basar principalmente en ese escáner, ya que para hacer diagnóstico está bien. Las EQs tienen un programa de adaptación. A medida que se va desgastando las bujías, se van tapando los filtros, se van ensuciando los inyectores, va perdiendo un poco de compresión por desgaste de aros o directamente desgaste de los cilindros, las válvulas, del motor. La computadora va a tratar siempre de adaptarse a la mejor condición de funcionamiento, ¿sí? Darle el avance al avance del encendido, perdón, la osificación de combustible, de nafta, gasolina, modificar la condición de la posición de la mariposa del acelerador o del actuador de mariposa para mantener siempre el auto lo más estable posible y en la menor condición o la condición de menor contaminación. Y a veces nosotros, el auto viene andando relativamente bien, pero le falta un poco de potencia, le hacemos un servicio y después el servicio por ahí anda peor, porque justamente está utilizando la ECO, un programa que está adaptado a la condición anterior. Y por ahí con el tiempo, después de manejarlo un rato, puede ser que se vuelva a estabilizar o a veces no, y hay que utilizar una función especial, que el AutoCOM en la mayoría de los casos lo tiene, que es el reset de los parámetros de adaptación, que puede estar esa función en la parte de funciones especiales con diferentes nombres. O sea, no solamente con un escáner nosotros podemos ver los códigos de falla, analizarlos bien, ¿sí? Vamos a aprender primero sobre la teoría de los sistemas para entender cuando sale un código de falla, me dice sonda lambda demasiado alto, si valor demasiado alto, y yo no tengo que cambiar la sonda lambda. Me está diciendo que hay un alto voltaje en el cable de señal del sensor de oxígeno. Y yo tengo que analizar por qué, porque puede haber mezcla rica, pues si tiene un regulador de presión en la rampa, puede estar pinchado, y estoy mandando nafta directamente a través de una fisura del diafragma del regulador de presión a la admisión, que haya un inyector que haya quedado trabado abierto. Entonces, es muy importante que cuando conozcamos los sistemas, entender bien los códigos de falla. Los códigos de falla se tienen que pensar, ¿sí? No es que si te dice sonda lambda, cambiar la sonda lambda. ¿Sí? Lo tenemos que pensar al saber correctamente los conceptos de funcionamiento y componentes y relación del funcionamiento de los componentes de los sistemas de inyección. Gastón,
tenés el escáner de PSA, de Peugeot y Citroën, el Jackbox. Una de las cosas que estoy haciendo, que no sé si lo subí también, si la intención es que tengan todas las herramientas que yo pueda brindarles, es que hay una parte que yo hice de software de escáneres. Hasta el 2017, perdón, lo actualicé. Y después cuando vi que me lo estaban bloqueando todo, dejé de actualizarlo, ¿sí? Por ejemplo, entrando a Scanners, bueno, dice 2017, pero esto lo subí este año, el 2 de marzo, hace poquito. Encontré en internet también gratis el Jackbox 968, donde hay que instalarlo en una máquina virtual, si vos tenés Windows, ¿sí? Que vos lo puedas instalar. Así que esto está disponible también. Tiene su vuelta para instalar todos estos software, porque son muchos craqueados. Pero es otro link que yo les voy a compartir. Está todos los software que yo fui encontrando diferentes escáneres. Por supuesto que vamos a tener que tener el escáner para poder abrirlo, utilizarlo. Lo tenemos acá. Por ejemplo, el Autocom, a medida que se fue actualizando, yo lo fui poniendo acá. ¿Sí? Ven, acá ya me lo marcaron como uso inadecuado. Y documentos que por ahí cuando se cuelgan esos escáneres o se bloquean, cómo desbloquearlos. El escáner es fundamental para el diagnóstico, ¿sí? Así que vamos a Scanners y vamos a compartir también ese link. Así lo tiene. Así que a mí yo lo bajé, tengo una versión del Jackbox, del Dexia Proxia. Yo lo habré comprado en el 2011 más o menos, hace 10 años atrás. Y siempre hubo problemas con que se bloqueaba o el antivirus me sacaba algunos archivos y por más que en algunos Windows, por más que desactives al antivirus, en una actualización del Windows se vuelve a activar. Y lo dejé de lado. No lo estaba utilizando mucho el Jackbox. Y encontré este que es con una máquina virtual y funcionó. Actualizado el 2020. Y es ese archivo que te acabo de mostrar ahí, ¿no? Así que de escáner también vamos a hablar. Y si tenemos que hablar de diagnóstico efectivo, la combinación va a ser con un osciloscopio. Por más que no tengan por ahí todavía osciloscopio, la mejor forma de diagnosticar, el método más efectivo es escáner y osciloscopio, por arriba del multímetro o cualquier otra herramienta. A veces parece medio complejo el uso de osciloscopio y a veces más que nada porque a mí me pasó, ¿no? No entendía muy bien la relación entre los parámetros de voltaje, resistencia, amperaje, el concepto básico, o no básico, sino elemental de la electricidad. Nos cuesta mucho, más a los que somos mecánicos, porque estamos acostumbrados a ver, ¿sí? La parte mecánica es muy visible, ¿no? En cambio, la parte eléctrica, los electrones no se ven. Es más, un sistema hidráulico, el sistema de combustible, yo podría sacar una manguera que va hacia la rampa de inyectores, decirle a alguien que ponga contacto y si ya apreté por irse la bomba, a ver que sale un chorro de nafta con una cierta fuerza y digo, hay combustible. Está bien, no es el mejor método, por eso usamos un manómetro. Pero es visible. En cambio, la electricidad, no, ¿sí? Pero que esto quedó acá, no salió. Ahora sí. Y entonces la electricidad es muy importante entenderla. Y la mejor manera de entenderla para los que no estudiamos, para técnicos electrónicos, es con la comparación de otros sistemas que por ahí nos resultan más fáciles, un sistema hidráulico, un sistema neumático. Así que después en algún momento del curso, en las primeras clases, vamos a hablar un poco de electricidad, porque el 80% de las fallas son eléctricas. La unidad de control de motor recibe señales eléctricas y manda señales eléctricas.
que esa distorsión en una señal puede ser debida a un sensor, a una actuadora, al cableado o la misma unidad de control. Por lo tanto, al entender bien la electricidad y utilizar la herramienta que mejor la manifiesta, la muestra, que es el osciloscopio, tenemos, yo diría que el 95% de los conocimientos para poder afrontar cualquier problema en los sistemas electrónicos de motor. Pero no nos tenemos que olvidar tampoco de que, bueno, también está formado por un sistema neumático de admisión, de escape, un sistema hidráulico de combustible, así que tenemos que ver esas partes que son, calculo yo que va a ser lo más fácil para entender. Pero necesito, vuelvo a decirles, su participación cuando yo esté dando los conceptos, ¿no? Paso 1. Conociendo el sistema de inyección elemental. Para comenzar con el estudio de estos sistemas, describiremos primero un sistema elemental, del cual luego partirán los diferentes tipos que existen en la actualidad. Las funciones del mismo son suministrar en forma justa el combustible del motor, que eso lo hace la EQ de motor junto con los inyectores, a través de las señales de los sensores. Si el motor está frío hay que dar más nafta, si el motor está caliente hay que dar menos nafta, si yo estoy acelerando y se cae el vacío del motor momentáneamente, le voy a dar más combustible, porque necesito mezcla enriquecida para el momento de aceleración. Entonces todo se basa en una lógica de funcionamiento. O sea, el sistema de inyección funciona con una unidad de control que utiliza la lógica para poder establecer sus funciones. Y a veces cometemos, más lo que por ahí estamos hace años trabajando en inyección electrónica, el error de plantear a veces nuestra lógica para descubrir una falla. Y nuestra lógica, nuestra cabeza nos dice, bueno, esto no puede ser tal problema porque si no se manifestaría de tal forma. Y empezó a descartar rutinas de diagnóstico, que es lo peor que se puede hacer. Yo para reparar un sistema puedo trabajar de dos formas, o con digamos, la experiencia, en la cual ya me pasaron cosas y voy directamente a lo que ya me pasó, o sea, hacer comprobaciones sobre el circuito o el sistema que ya me tuve un problema para ver si es el mismo problema. Eso me ahorra tiempo en el diagnóstico. O hacer un diagnóstico completo. Cuando yo tengo que diagnosticar un sistema, luego de aprender cómo es el sistema en sí, necesito un orden de pruebas. Y yo llamo a la primer parte de pruebas prechequeo. O sea, prechequeo le puse ese nombre a chequear cosas que están involucradas con el funcionamiento del motor, pero que no son específicas del conjunto de los elementos de inyección. Sensores, actuadores y EQ. La instalación eléctrica, ¿no? Por ejemplo, a mí no me sirve de nada hacer un diagnóstico a un auto si yo saco una bujía y tiene una luz de 2,5 milímetros. Porque lo primero que tengo que hacer para que la EQ reaccione bien a lo que está leyendo de los sensores y pueda manejar bien a los actuadores, esos actuadores tienen que estar bien. Actuadores son todo lo que maneja la EQ. Inyectores, bobinas de encendido. Y si hay mucha luz de bujías, ya se me distorsiona todo. Entonces, en el prechequeo, una de las cosas que se hace es justamente ver que ciertas cosas estén bien. Luz de bujía, compresión, vacío del motor, estado de los filtros, estado de obstrucción en el sistema de escape, fugas de vacío. Una vez que todo eso está bien, recién ahí empiezo con el diagnóstico. Y van a ver que muchas veces, al diagnosticar eso solo, ya el problema se le fue. O sea, por ahí encontré un ingreso de aire adicional en una junta de múltiple admisión, bueno, un sello de múltiple admisión, a veces son de goma, y lo soluciono y a veces el problema ya se le fue. Y a veces todo lo contrario, sigue y peor. Recuerden, solucioné el problema, la computadora había aprendido una condición de funcionamiento un poco más estable,
Y al solucionarlo le quedó ese programa de funcionamiento de la ECU. Hay que borrar parámetros de adaptación y arrancar desde cero. Entonces vamos a ver todo el conjunto. ¿Sí? Entonces, las funciones del sistema de inyección es suministrar en forma justa el combustible del motor, permitir un arranque optimizado en diferentes condiciones de temperatura, administrar la fase de calentamiento del motor, regular el ralentí en todas las condiciones necesarias, frío, caliente, prender el electro, prender el aire acondicionado, permitir una aceleración progresiva y aceptable, y cumplirla con funciones adicionales como manejo de electro, manejo de compresor de aire acondicionado, sistemas anticontaminantes adicionales como son sistemas GR, que todo eso lo vamos a ver. Ahora fíjate que en el anteúltimo ítem de esta lista dice permitir una aceleración progresiva y aceptable. Tenemos que tener en cuenta algo. Los fabricantes están obligados de autos, están obligados a respetar normas anticontaminantes. Año a año son más difíciles de cumplir. Van bajando para que contamine menos, para que tenga menos emisión de CO2. En Europa se establece la contaminación en un auto según el dióxido de carbono por kilómetro. Acá si vamos a una BTV, una verificadora técnica, nos miden el CO, el monóxido de carbono, el HC, hidrocarburos, que es combustibles o hidrocarburos sin combustionar, hasta incluso aceite. Y eso, año a año tiene que ir bajando, se tienen que sacar autos cada vez más comprometidos en funcionamiento para cumplir con las normas anticontaminantes. Bajar la cilindrada es hacer un motor que contamine menos, pero hay ya un límite. Incluso fíjate que Peugeot en su momento, en el año 2010, 2011, sacó un auto deportivo en la Argentina, el RCZ, hoy ya es un dinosaurio, que tenía un motor 1600, 1.6, pero con 200 caballos. Año a año se fue logrando mejor tecnología, se agregaron más cosas, se agregaron turbo, biturbo, turbo con intercooler, un montón de cosas para hacer que un auto de muy baja cilindrada tenga una potencia bárbara. Pero ese es un auto, digamos, de alta gama o de orientación deportiva. Pero si vamos a un vehículo normal de ciudad o de ruta, un Palio, un Siena, un Gol, un qué sé yo, un Volkswagen Up, encontramos que son vehículos de baja cilindrada en su mayoría, de 1600 centímetros cúbicos para abajo, pero que incluso cuando son 0 kilómetros, no andan muy bien. Yo me acuerdo en el 2011, mi madre sacó un Gol Power, motor 1.4, computadora 4GB, Marelli 4GB. Y me dijo, no, me haces el favor de venir conmigo, lo sacamos de concesionaria, que tengo miedo, sale 0 kilómetros. Y bueno, yo me subí. Y en la primer esquina, la primer cuneta que frené, quise pasarla en segunda y el auto se quedó. Tenía que haber hecho el rebaje a primera para poder pasar bien la cuneta. Estaba acostumbrado a un auto 2 litros. Y horrible cómo funciona ese auto. Todavía está, lo tengo acá en la puerta ese auto. Horrible. O sea, si yo fuera un cliente, le diría al concesionario que este auto tiene un problema de aceleración. O sea, no tiene fuerza. Tengo que bajarla a la velocidad más baja, la primera, para que el auto pueda salir hasta ahí. Por eso dice permitir una aceleración progresiva y aceptable. Yo me acuerdo también hace muchos años, cuando yo empecé con esto, en los años 90, que en el año 94 salió el Daewoo Espero, motor 2 litros, monopunto era, TBI, Total Body Inyección, con mariposa de acelerador y inyector en el cuerpo de acelerador, que pasaba lo mismo.
Y cuando lo diagnosticamos con un escáner, con el Tech 2 en esa época, o Tech 1, el problema que tenía el auto al tratar de apurarlo en segunda, desde un régimen bajo y con carga, ¿sí? Era que se atrasaba el encendido. El encendido son siempre 10 grados de avance, 15, 20 grados, 25 grados de avance. Bueno, este se iba a -10. Y vos decís, ¿cómo puede ser que se atrase tanto, incluso por pasando el punto muerto superior, el salto de chispa? Porque eso era lo que provocaba la falta de aceleración del vehículo. Y hoy lo mantienen muchos autos, la mayoría. Y eso era porque en una aceleración, vos fijate que los autos más deportivos, cuando vos acelerás, lo que querés es máxima potencia, haces mezcla de máxima potencia y sale humo negro por el escape, que es hidrocarburo directo. El auto sale bárbaro en un auto deportivo, pero eso es lo que se evita en un auto de calle. Entonces va a haber fallas, que si el cliente dice, mira, me lo hace de 0 kilómetros, ya es un problema del software, que no es un problema, es simplemente para que el auto no contamine. No está hecho para que vos lo aceleres a fondo, sino que tengas la posibilidad de trasladarte con tu vehículo. Y muchos clientes nuestros se van a quejar de eso. Y ahí ya es otro ramo. O sea, ¿se puede solucionar ese problema? Sí, se puede. ¿Podemos solucionarlo cambiando componentes o tocando un tornillo de registro de mariposa? No, no se puede. Eso es por software y es con lo que se hace lo que se llama reprogramación, ¿sí? Que a veces no es para darle más potencia al auto, sino para lograr una mejor conducción. Que pequeñas modificaciones como esta, que se quede en una aceleración, que haga un bache en la aceleración y después salga, eso se corrige con software. Eso no lo vamos a ver en este curso, porque en este curso tengo que ver un montón de cosas que complementan eso. Pero puede pasarnos que autos muy nuevos, ¿sí? Salidos recién de 0 kilómetros y que se les haya vencido la garantía, vengan a nuestros talleres y nos digan, mira, el auto no anda, no tiene potencia, no acelera lo suficiente, y que por más que le hagamos lo que le hagamos, no lo vamos a poder corregir porque es un tema de software. ¿Se puede modificar el software? Sí, se puede modificar, eso lo hacen los que hacen potenciación. Alguien que haga bien potenciación sabe qué es lo que hay que modificar, porque los sistemas de inyección se basan principalmente en dos condiciones, que es RPM y carga de motor. ¿Sí? Cuanto más RPM, mejor dicho, para cada condición de RPM, el motor regulando, 1000 vueltas, a 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, hasta el corte de inyección al régimen máximo, vamos a tener una condición de carga, pues yo puedo estar a 2000 vueltas yendo en primera o yendo en cuarta. Y la fuerza que hace el motor en primera o en cuarta es totalmente diferente, por eso es que se basa en las RPM y en las cargas. Y cuando se hace una modificación de mapas, ¿sí? Que son las curvas estas de inyección y de avance del encendido, se hacen en un lugar específico. O sea, no es que le pongo un chip potenciado y ya se le fue el problema de esta aceleración. Si en el chip potenciado está modificado ese sector de RPM y carga donde falla, que es bajo valor de RPM con alta carga, en vez de atrasar tanto el encendido, lo atraso un poco menos, lo modifico, logro un mejor funcionamiento. Y no solamente en autos de baja gama o de media gama, sino que a veces pasa en vehículos de alta gama o media gama también. Un Civic, no podemos decir que es alta gama, pero es un vehículo que está bien elaborado, pero también tiene el mismo problema. Que en la aceleración, si vos lo querés apurar en segunda, tras una cuneta, el auto no sale. Y es todo por software, y ahí no lo vamos a poder corregir. Entonces yo tengo que diferenciar, vamos a aprender a diferenciar, si el problema es por algo del mal funcionamiento de algo del sistema, o si es un problema ya que viene de fábrica. Muchos concesionarios, antes de empezar con la parte teórica de todo esto, una concesionaria de fábrica, hicieron lo siguiente: el auto tiene que salir de fábrica respetando las normas anticontaminantes.
¿sí? Entonces tiene que tener un programa de funcionamiento que priorice a los sistemas anticontaminantes, a la no contaminación del vehículo, a lo que es la potencia o el funcionamiento del motor. Pero, por supuesto que sale de fábrica, va al cliente, el cliente lo compró, no le gustó, y en el primer servicio lo lleva y se queja de eso. ¿Sí? De que, por ejemplo, hace un bache en la aceleración al apurarlo cuando yo tengo que pasar un bache. ¿Y en concesionario qué hacen? No van a tocar nada de la parte de sensores, actuadores, mecánica, nada. Lo que van a hacer es una actualización del software de la EQ, que a veces es legal y a veces no. A Volkswagen hace unos años atrás lo agarraron haciendo eso, que decían que truchaba, digamos, los software de las máquinas, que era simplemente porque, o sea, tengo que buscar un equilibrio entre cumplir con lo que los gobiernos, las normas anticontaminantes obligan y lo que necesita el comprador de ese vehículo. Entonces, por ahí después mi primer servicio andan bárbaro. No, ahora es otra cosa, lo mandé a servicio oficial, que en parte es una estrategia comercial también, ¿no? Para obligar un poquito al conductor a decirle, mira, servicio oficial te lo deja bárbaro y un mecánico independiente no lo puede hacer porque no puede modificar ese software. En primera instancia, si no sabemos modificarlo, como me pasa a mí, yo no hago potenciación por reprogramación de software, pero sí conozco quién lo haga. ¿Tá? A veces puede ser que tengamos que recurrir a alguien que haga potenciación para modificar una parte del rango de funcionamiento del motor. Bueno, perfecto. Entonces por eso dice el anteúltimo ítem, dice permitir una aceleración progresiva y aceptable y a veces incluso puede ser al límite de lo aceptable. Correcto, Eduardo. Pasa eso, que en motos y en autos también tenés el modo economía, el modo sport, que modifica un montón de cosas en los vehículos en los de alta gama, ¿no? Correcto. Muy bien. A ver si esto quiere cambiar de página. Bueno, sistema de inyección elemental. Arrancamos ya, después de haber hecho la introducción, vamos a arrancar con cada concepto, ¿no? Concemaremos. Comenzaremos explicando cómo funciona y qué componentes tiene un sistema de inyección electrónico elemental. Para ello lo podemos dividir en tres subsistemas. La parte de admisión de aire, la parte de combustible y la parte de gestión electrónica. Las dos primeras no creo que tengamos mucho problema, pero a veces cuanto más aprendemos sobre la parte electrónica, más nos olvidamos de las dos primeras partes, de admisión de aire y combustible. Por eso digo que esas dos primeras partes en realidad se prueban en el prechequeo antes de ir a la parte electrónica. Ya les digo, si hay un ingreso de aire en la admisión, me desestabiliza todo, porque se acelera el motor, en algunos se ensancha el pulso de inyección, la computadora del sensor que tiene en el caño de escape ve que hay exceso de consumo y empieza a bajar el pulso de inyección, y como está acelerado baja la posición de la mariposa un poco, y está haciendo una compensación por un problema que lo saca del estado normal. Y esa compensación la hizo para una condición de régimen, por ejemplo, estable. El ralentí quedaba acelerado, le cierra un poquito más la mariposa, es el programa de funcionamiento del ECU lo que lo está haciendo, y quedó con mucho nafta, así que le vamos a sacar un poquito de combustible. Y con esa corrección logró que regule bien. Pero por ahí la aceleración no es buena, otra vez los baches. Tiene una desaceleración, el motor puede quedar, se cae demasiado de vueltas y después se recupera o directamente se para el motor. Y tiene que ver con un ingreso de aire adicional, una chupada de aire, lo que normalmente llamamos así nosotros. Entonces eso se prueba antes de empezar a ver la parte electrónica, en el prechequeo. Vamos a ver de qué se trata el prechequeo. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo para los que nosotros ya estamos trabajando en el diagnóstico y reparación y servicio de sistemas de inyección, ¿no? La mejor forma de probar si hay un ingreso de aire es poner en marcha el motor, sacar la manguera que va a la boca de admisión,
dejarlo regular y tapar con la mano la boca de admisión, la mano o algo que pueda producir una obstrucción total. Cosa de que el motor se pare y tiene que quedar retenido el vacío durante unos segundos. Si yo pongo la mano en la boca de admisión y el auto sigue en marcha, es porque está entrando aire por otro lado. ¿Cómo va a andar el motor sin aire ingresando? Y ahí, con esa simple prueba, yo ya tengo una parte del prechequeo, que es saber que no hay fugas. Si yo pongo la mano en la admisión con motor en marcha y el motor sigue en marcha, la fuga es grande y se va a acrecentar el sonido del aire pasando por el lugar de fuga. Entonces me permite localizarlo mejor. Normalmente nosotros usamos algún aceite liviano, WD-40, alguno de esos, y rociamos alrededor de la junta del múltiple de admisión, debajo del cuerpo mariposa, donde esté la válvula de ralentí, si mariposa motorizada, alguna manguera que va al servofreno, o algún otro sistema anticontaminación, como el Purga Canister, que después vamos a ver de qué se trata y cómo se diagnostica y qué problema puede causar. Pero es necesario sí o sí solucionar ese problema antes de empezar con cualquier cosa. ¿Sí? Y recuerden que no es encontrar un problema, solucionarlo y esperar que ya funcione bien. Eso lo tenemos que mentalizar. Pues digo, no, puse la mano en la admisión, está fugando por otro lado, pero solucioné la fuga, tenía la junta del cuerpo mariposa abajo rota y ahora anda peor. Así que le dejé la fuga. No, eso no. O sea, acuérdate que hay que borrar los parámetros de adaptación, hay que esperar que la computadora vuelva a tomar para el régimen de ralentí, para cargas parciales y carga total, los nuevos aprendizajes con la nueva condición. Entonces ahí debería en algún momento comportarse nuevamente bien y mejor que como cuando vino el auto con la fuga de vacío. Y una de las cosas que no deberíamos hacer como técnicos es hacer compensaciones. Compensaciones es, por ejemplo, tengo un auto que no tiene acelerador electrónico. Si esto es un Ford Fiesta, calculo yo, Escort, Tech, no sé qué es. Lo encontré ahí y lo puse acá. ¿Sí? No sé qué vehículo es, pero es de Ford. Es con acelerador mecánico. Si el auto está acelerado, yo digo, bueno, le bajo el tornillito de registro de la mariposa. Acá hay un tornillito para bajarlo de vuelta como se hacía con los carburadores, ¿no? Y bueno, ¿viste cómo lo saco? Y bueno, acá fíjate, está incluso, tiene un taponcito ahí. Si yo saco el taponcito me encuentro con un tornillo de registro que lo puedo bajar. Si lo cierro un poquito más, bueno, esta no va a andar porque está un poquito sucia, ¿no? Yo por ahí, al cerrar más la mariposa, bajar las vueltas. Pero ese no era el problema, salvo que alguien ya lo haya tocado. El tornillo de registro de mariposa, ahora que empezamos a hablar con la parte de admisión primero, cualquier sistema de los no motorizados, porque los motorizados no tenemos ningún tipo de tornillo de registro. ¿Sí? A ver qué tenemos acá. Acá sí que no tenemos ya donde tocar. Bien, no hay tornillo, no hay nada. Pero en los viejitos sí. Y muchas veces ya está tocado. O sea, el problema es decir, bueno, no lo toques porque lo vas a descalibrar. Y vos por ahí lo querés compensar y no es una compensación lo que necesitas, sino solucionar el problema por el cual queda acelerado. Una válvula de ralentí en mal estado, fuga de vacío por algún lado, como dijimos antes, un valor del sensor que no corresponde, un problema de instalación que hace que esa señal del sensor no corresponda, que esté desgastado el eje del acelerador y esté entrando aire por ahí. O sea, hay un montón de cosas que pueden hacer que el auto quede acelerado si nadie tocó todavía el tornillo de registro. Pero si ya viene tocado, que es que no está más el taponcito de sellado de fábrica, la condición para las mariposas de acelerador, para cualquiera, es totalmente cerrada. O sea, si yo voy aflojando esto, supongamos que vino ya tocado, ¿no? ¿Cómo lo restablezco? ¿Dónde lo tengo que llevar? Bueno, desenroscarlo todo, va a llegar un momento que empieza a haber un espacio de aire entre el tornillo de registro y el tope de la leva. Y una vez que ya no está tocando,
ahí lo que voy a hacer es arrimarlo hasta que toque y le voy a dar un cuarto de vuelta, media vuelta más, porque esto va a estar totalmente cerrado, apenas abierto, para que cuando tome temperatura el motor, esa transmisión de temperatura al cuerpo mariposa, haga que dilate la mariposa y no se me trabe cuando quiera acelerar, porque si está totalmente cerrada, al dilatar se traba y yo toco el acelerador y por ahí pega un latigazo cuando se destraba. Así que siempre la condición de una mariposa va a ser la condición más cerrada, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que va a tener que tener una leve apertura para que no pase eso de que una vez que toma temperatura, cada vez que voy a tocar el acelerador, siento que está trabado y después se destraba. Esa es la condición. Ahora, bueno, pará, me vino tocado, ¿sí? Ahora yo lo llevé a la condición que vos me estás diciendo, ¿sí? Totalmente cerrada, retraje todo el tornillo de registro, lo hice apoyar de vuelta y le di un poquito como para que en esa cuarto de vuelta, media vuelta, quede apenas acelerado, ¿sí? Y ahora el motor arranca y se para. Si no lo mantengo con el acelerador, no acelera. Bueno, nuevamente, ¿no? Está con una condición aprendida de lo que pasaba anteriormente antes de que vos toques el registro. Hay que borrar los parámetros. ¿Y cómo borro los parámetros? Bueno, tenemos el Delphi casi todos, ¿no? Entonces entro con el escáner, me fijo en ese sistema si en funciones especiales hay reset de parámetros, reset de aprendizajes, ¿sí? Borrado de adaptación. Una cosa son los aprendizajes y otra cosa son las adaptaciones. Lo que pasa es que entre marca y marca de vehículos, por ahí se confunden. Lo que estamos borrando son los aprendizajes. Esto tenía un aprendizaje de tope de mariposa. Se puso el motor en marcha y quedó acelerado. Y entonces alguien lo tocó y lo bajó. ¿Sí? Pero ahora se me traba la mariposa. Bueno, si lo pongo en la condición normal, queda acelerado nuevamente. Primero, hay que borrar los parámetros de adaptación cuando esto esté en el punto justo. Totalmente cerrado, levemente abierto, para que cuando acelere en caliente no se trabe la mariposa. Pero arranca y se para o se queda acelerado. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. O quede muy bajo de vueltas regulando y cuando vos acelerás y desaceleras el motor se para. O tiende a pararse y después se le restablece. Entonces ahí ya tenemos un problema que tenemos que partir desde que haya una calibración en el cuerpo mariposa. Ahora, está bien, pero si vos me modificás la posición del tornillo de registro, me estás modificando la señal que va a mandar a la EQ un sensor que está en el eje de la mariposa, que se lo llama TPS, Throttle Position Sensors, que son de posición de mariposa. Esto da un valor de voltaje, o sea, estos tres cables que tengo acá, están los tres comunicados con la EQ, ¿sí? La unidad de control electrónica de motor. Uno trae 5 voltios, otro trae masa y otro es una señal de voltaje variable de acuerdo a la posición del acelerador. Si estaba levemente acelerado va a tener un valor de voltaje más alto, si está demasiado cerrado va a tener un valor más bajo y si está en la posición normal va a tener un valor normal. Bueno, el tema es que los potenciómetros, algunos tienen un pequeño, cuando yo aflojo los tornillos, un pequeño registro, que es otra cosa que no habría que tocar. Salvo que alguien ya lo esté tocando y como estos autos que no tienen acelerador electrónico son los más viejitos, es muy probable que ya viene todo manoseado. O sea, yo lo llevo a la posición normal, pero este me quedó con un valor muy alto o muy bajo, entonces ahí tengo que llevarlo al valor normal. ¿Y cuál es el valor normal? Bueno, eso va a depender de auto en auto. La mayoría, acá voy a tener que usar un multímetro para ver el valor de voltaje. ¿Cómo se llevan con el multímetro? Eduardo, Gastón, Nicolás, Víctor. Eduardo, bien. Nicolás, bien, bien. Gastón, bien. Y Víctor.
Bien, en eso estamos. Al multímetro le vamos a sacar el máximo provecho, ¿sí? Y vamos a empezar a incorporar el uso del osciloscopio, porque no hay con qué darle. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Todavía no vimos lo que es el sistema elemental, pero yo ya quiero ir mostrándole algunas cosas. El multímetro tiene una velocidad de reacción, de muestreo. Lo mostré en la clase de presentación. Nicolás no le había llegado la invitación. Igual la clase de presentación no es parte del contenido técnico del curso, sino que era mostrar un poquito de todo como para analizar el contenido. Cada multímetro, ¿sí? De acuerdo a la marca, tiene una velocidad de muestreo, ¿sí? Esa velocidad que vos ves ahí que va cambiando. Y calcula, si yo miro así rápidamente, este multímetro tendrá tres variaciones, o sea, tres muestreos en pantalla, como una foto y una foto, unas 3 por segundo. Y a veces existen lo que se llama microcortes. Si estamos viendo acá, por ejemplo, que tenemos esto, si hacemos un poco de lugar, tenemos la EQ, y dijimos que el potenciómetro del pedal es una pista resistiva generalmente, donde se desliza un cursor. De un lado tiene 5 voltios, que lo da la EQ, y del otro lado tiene masa, que la masa de sensores es una masa que entra por un terminal de la EQ, va a una pista y sale por otra. No hay nada de electrónica, ni ningún circuito integrado, ni microprocesador, ni nada que maneje esa masa. Es masa, la masa es masa. Y el de señal, que de acuerdo a la posición del acelerador va a estar en una posición de la pista va incrementando su resistencia y va cambiando los valores, ¿no? Para la mayoría de los TPS con pie levantado, ¿sí? Condición de pie levantado, está tocando el acelerador, están en unos 700 milivoltios. Con pie a fondo, que es la otra condición, puede estar incluso en algunos casos cerca de los 5 voltios, como máximo 4.9 voltios, ¿sí? 4,5, 4,2, 4,7. O sea, uno de los primeros aprendizajes que tiene la EQ es saber la posición de pie levantado y la pie a fondo, que generalmente esos aprendizajes los tiene cuando tras una reconexión de batería o un reset de parámetros de aprendizaje. Aprendizaje es eso, aprendió que la posición de pie levantado para el sensor que está puesto en el eje de la mariposa es de 700 milivoltios y que si vos lo llevas a fondo el máximo va a ser 4,9. Supongamos que cambio el TPS o cambié el cuerpo mariposa porque con la temperatura se deformó todo y por más que le hagamos el plano se queda chupando aire y ya está deformado, está ovalado. Cambiamos el cuerpo mariposa y el cliente me trajo uno usado. Pero el usado tiene de pie levantado 900 milivoltios y de pie a fondo vamos a poner que tiene 4,2 voltios. ¿Sí? Un poco exagerado, pero vamos a poner que sea eso. Si yo le doy arranque al motor, o sea, lo único que hice fue saqué el cuerpo del auto, le puse el otro que trajo el cliente, lo enchufé y le arranqué, es muy probable que ahora para la computadora, que antes era 700 milivoltios la posición de pie levantado, quedó registrado con este valor. Y si yo le doy arranque y ahora tiene 900, porque es el registro que tiene el nuevo potenciómetro, porque ninguno da el mismo valor exactamente que otro, con 900 milivolts para la computadora es que lo estás acelerando un poquito. Y ya no está utilizando el programa de ralentí, sino que está usando el programa de la primera fase de aceleración. Entonces te retrae al actuador de ralentí, te lo acelera.
Y cuando pises a fondo, que esto después lo puede volver a adaptar, en algunas secu se vuelve a adaptar, en otras no, solas, hay que hacer un proceso, ya lo voy a explicar. Y en el caso del pie a fondo, lo pisas a fondo y registró. La mariposa abrió el 100%, ¿no? Los 90 grados. Pero el registro del pedal es menor, entonces si es menor es como si estuvieras acelerando menos, la computadora piensa que hay menos aire y le da menos nafta y termina haciendo una aceleración deficiente. No aceleración, sino una velocidad de rotación de motor defectuosa, ¿sí? Menor a la normal, como si tuvieras el cable del acelerador estirado. Entonces, si yo cambio un cuerpo mariposa, incluso cuando lo saco y lo lavo y lo vuelvo a enchufar, puede ser que cambie un poco el valor. Incluso por ahí lo desarmo, ¿sí? Para lavar un cuerpo mariposa de estos, ¿qué voy a hacer? Saco el TPS, lo puedo lavar con nafta y algunos líquidos especiales, ¿sí? Lo importante es que todo alrededor de la mariposa quede limpio, ¿sí? Lo más limpio posible. Verificar que no tenga juego el eje, ¿sí? En este caso habría que moverlo de acá, porque este tiene doble leva. Normalmente tiene muy poco desgaste cuando están bien hechos. Y si lo voy a sumergir en nafta, conviene sacarlo, ¿está? Y por ahí cuando lo pongo tiene otro registro, también puede cambiar. Entonces yo no es que ahora, bueno, puse el nuevo, tiene 900, o el usado que trajo el cliente, o tras una nueva, lo vuelvo a colocar, y por ahí supongamos que no tiene registro, no tiene para correrlo un poquito. Y no lo puedo bajar físicamente, ¿sí? Lo hago girar por debajo de 900. El escáner a veces te da el valor de pie levantado aprendido y de pie fondo aprendido. Y te da el valor real, pie levantado real 700, pie fondo 49. Pero si tenía esto aprendido y le puse un cuerpo mariposa o un potenciómetro de mariposa que, que no tenía los mismos valores, no coincide y usa programas que no corresponden a la condición que tenía aprendida. Así que borrar los parámetros de aprendizaje. El botón puede estar en funciones especiales en el escáner o no está. Y si no está, lo que se hace es, una vez que yo limpié el cuerpo mariposa o se lo cambié, le volví a poner el TPS, solucioné problemas de vacío, ¿sí? De fugas de vacío, cambié las bujías, cambié los cables, limpié el cuerpo mariposa, cambié los filtros, limpié los inyectores. Hay que borrar los parámetros de adaptación. Y algunas computadoras, cuando vos ves que no está, o sea, en algunos sistemas de inyección, que vos ves que entras con el escáner y no tenés la función, quiere decir que la función se realiza tras una reconexión de batería. Si yo desconecto la batería, la EQ pierde algunos aprendizajes. En algunos casos se pierde, en otros casos no, ¿sí? Y al volverla a reconectar y poner contacto, vos escuchás que por ahí se mueve el motor paso a paso, si tuviera. Pero una de las cosas que hace sin que uno lo sepa es que toma el valor de reposo de la mariposa, ahora es 900, bueno, esto es pie levantado ahora. Por más que esté diferente el valor de voltaje, en la mayoría de las computadoras, al hacerle una reinicialización de parámetros de aprendizaje, ahora toma este valor. Y si yo piso a fondo antes de darle arranque, y tomo como registro que a fondo llegó a 4,2, 4,2 es el valor máximo de recorrido del pedal, que la mariposa debería estar a 90 grados. Si yo encuentro que a piso a fondo y la mariposa está ahí, es porque tenemos mal el cable mecánico del acelerador. O sea, pero ahí, sin importar, miren la mugre que tiene, sin importar el valor máximo hasta un cierto límite, lo va a tomar como pie a fondo. Entonces, a veces nosotros vemos en el escáner parámetros que dice RPM, temperatura de agua, posición de la mariposa, temperatura del aire, vacío del motor, velocidad del vehículo. Y a veces hay parámetros que son de aprendizaje, valor teórico, valor real. Y eso es importante verlo.
Porque si el sistema fue hecho para trabajar en la mejor condición de acuerdo a lo que le esté pasando, desgaste, fuga de vacío, mala combustión por bujías desgastadas, y lo va a tratar de llevar al mejor valor. Pero si hago una modificación, incluso cambiar filtros, o limpiar inyectores, o cambiar bujías, el auto puede ser que ande peor a veces en un comienzo y después se vuelve a adaptar, y a veces queda andando mal, porque no lo puede llevar al parámetro normal. Así que como cada vez que terminemos un servicio, que hayamos chequeado todo lo del prechequeo, que vamos a aprender a hacerlo, va a ser necesario realizarle los aprendizajes nuevamente. Borrar parámetros de adaptación, adaptó el pulso de inyección, el avance al encendido, y borrar los parámetros de aprendizaje, tope máximo y mínimo de mariposa, ¿sí? Ese tipo de cosas. Hoy en día hasta la sonda Landa, sensor de oxígeno que está en el escape, tiene un aprendizaje por envejecimiento. Cambia la corriente que sale de la ECU para contrarrestar el voltaje que genera el mismo sensor, contemplando que va a tener un desgaste, porque a medida que pasan los kilómetros, un sensor de oxígeno es una pila química que va perdiendo su eficacia. Y para hacerla durar un poco más, hay una modificación que hace la ECU para que esa señal se mantenga dentro de los parámetros a pesar de su desgaste. Ya lo vamos a ver. Muchas cosas para nosotros imposibles de descubrir tratando de aprender sobre el sistema. Que esto más que nada, este tipo de información sale a veces de los manuales de capacitación de las concesionarias, donde explica justamente las estrategias de funcionamiento de una ECU determinada. Porque si no, no lo podrías saber que hace este tipo de aprendizajes la ECU. Bien, volvamos nuevamente a nuestro querido apunte. Entonces dice, comenzaremos explicando cómo funciona y qué componentes tiene un sistema de inyección electrónico elemental. Para eso dividiremos entre subsistemas, el sistema de emisión de aire, de combustible y gestión electrónica. En ese orden incluso se hace el chequeo. Si hay fugas de vacío, si hay un filtro de combustible, de aire muy obstruido. ¿Sí? Y también entraría la parte mecánica del motor, si esto fuera fuera de punto la distribución o la emisión desgastada, baja compresión de cilindros. Olvídate que la inyección funcione bien. Por más aprendizaje que tenga, lo va a tratar de llevar a la mejor condición, pero no va a andar bien. En el sistema de emisión de aire ya conocemos, ¿no? Es lo más fácil esta parte. El filtro de aire, conducto de emisión, cuerpo de mariposa, mariposa del acelerador, actuador de ralentí, que puede ser un motor paso a paso, una válvula tipo solenoide, tipo motor de corriente continua, corriente alterna, ¿sí? O una mariposa motorizada directamente. Y el múltiple de emisión. Lo más importante, que no haya fugas, que no haya obstrucción por carbón o aceite en la mariposa misma, en el actuador de ralentí, que no haya fuga por ningún lado. La prueba de fuga, ponemos la mano en la emisión, el motor se para, se tiene que retener el vacío. Si yo pongo la mano y sigue en marcha, hay una fuga de vacío grande. Y hay que tener un cuidado con los autos que tienen GNC. Que tienen GNC y que son anteriores a la quinta generación, que eran los que tenían el reductor de gas, ¿sí? Donde venía una manguera que venía del regulador de presión de GNC. Porque si yo tengo acá puesto el regulador y tapo la boca de la emisión con el auto en marcha, la fuerza del vacío que hace el motor al bajar cada pistón va a hacer que el vacío vaya por la manguera hacia el reductor de GNC de gas y te termine rompiendo el diafragma dentro del reductor, y después ya ese auto olvídate que regule a gas. Que no sería tanto problema. Además, no se debería romper, pero cuando tienen ya unos cuantos kilómetros,
ese reductor de gas se puede dañar. Esto es viejo, por ahora, ¿sí? Nosotros vamos a ir de lo más viejito a lo más nuevo. Gastón pregunta, si el canister obstruido o anulado también alteraría el sistema de admisión en ese caso. Bueno, es difícil generalizar porque cada fabricante, incluso cada sistema de inyección en sí, de acuerdo al nombre del sistema, ¿sí? Esto es una Multec HSFI, qué sé yo, esto es una M796. Acá tenemos, para que tengo computadoras de esas que no tienen nada que ver. Acá tenemos una computadora M749 de Peugeot Citroën. Cada una tiene su programa específico y por ahí a uno de estos después le desconectás el purgacanister, que es una valvulita que tira gas de nafta a la admisión. Sí, el purgacanister es eso. Hay un gran problema. En autos viejos venía la rampa de combustible metálica en un múltiple de admisión que era metálico y toda la transmisión de temperatura del motor iba a parar a los inyectores y los inyectores a su vez calentaban el combustible y se podían generar vapor de nafta que iba a parar al tanque porque tenemos un retorno del regulador de presión en la misma rampa. Y la nafta se calentaba en todo el proceso de circulación, desde el tanque, pasa por la bomba, pasa por el filtro, cañería, rampa de inyección, regulador de vuelta al tanque. Era un calefactor de nafta. Y la nafta tiene una característica que a baja temperatura ya se empieza a evaporar, se transforma en vapor. Y se forman trampas de vapor en la cañería de retorno que no habría problema porque lo descargo en el tanque. Pero el tanque se empieza a inflar de vapor, entonces las tapas de tanque de nafta todas tienen un venteo, una valvulita, tienen dos valvulitas, una de presión positiva y una presión negativa. A medida que vos vas por la ruta y se va consumiendo el combustible, se va a ir armando vacío en el motor, en el tanque de combustible, entonces abre una pequeña valvulita que deja entrar aire externo al depósito del tanque de combustible para que no haya vacío. Y por otro lado, en el caso de que vos estés en una condición de marcha, en un embotellamiento, que estás con el motor regulando, el aire acondicionado prendido, mucha temperatura en el asfalto, en el ambiente, se calienta mucho el combustible y se empieza a formar presión en el tanque. Entonces la tapa del tanque tiene una valvulita que ese vapor de nafta, que es hidrocarburo directo, HC, lo mandes a la atmósfera. Y eso es muy dañino. Entonces, ¿qué se hizo? No hay en la mayoría de los sistemas de vehículos de baja y mediana gama un sensor de presión de los vapores de nafta en el tanque de combustible. Pero puse un sistema donde saco una manguerita del tanque en la parte superior, porque a mí lo que me interesa es capturar vapores de nafta, esa presión que queda encerrada ahí, hacerla pasar por a un depósito, que es el canister en inglés es canasto, un canasto, que va a ir almacenando con carbón activo ese combustible, ese vapor. Pero en vez de descargarlo en la atmósfera, lo voy a hacer quemar. La sonda lambda en el caño de escape indica cuando la mezcla es rica y cuando es pobre. Y queda en una oscilación, marcando rico y pobre, lo que genera es un voltaje, ya lo vamos a ver en su momento, que cuando cae el voltaje es porque hay poco combustible y la computadora le ensancha el pulso a los inyectores, le da más tiempo de duración de pulso de masa al inyector, a cada inyector, y apenas le da un poquito más de combustible, la sonda lambda marca un voltaje alto, 800 milivoltios más o menos. Y cuando marca 800, la mezcla pasaría a ser rica, por lo tanto la EQ detecta el alto voltaje de la sonda lambda y achica el pulso de inyección y se va a 200. La oscilación que yo veo en una sonda lambda es por la interacción con la EQ, que aumenta y baja el pulso de inyección para lograr tener una dosificación de combustible dentro de lo que es la relación ideal
de nafta y combustible, esas 14,7 partes de aire por una de combustible, que eso se lo llama mezcla ideal o mezcla estequiométrica, que es una mezcla que se mantiene cuando el motor ya está caliente, esté regulando o esté en un régimen estable. En una aceleración no sirve tener 14,7 partes de aire por una de combustible en peso, sino porque en una aceleración yo necesito máxima potencia. Entonces, si vos tenés el auto regulando y la sonda lambda está haciendo lo que la EQ va leyendo de la sonda lambda, en el momento que marque rico, le saca un poco de combustible. Y en el momento que marque pobre, le va a dar un poquito de combustible. Un ajuste muy, muy fino, de tal manera que no se sienta una oscilación en el motor. Cuando vos sentís una oscilación en el motor, de acuerdo a lo que marca la sonda lambda, es porque algo está fuera de parámetro. O sea, el motor tiene que estar regulando bajito, 850 RPM, de tal forma que en el capó del motor, cuando el auto está regulando, pongas un cigarrillo parado y se mantenga parado. Ni acá se puede mantener parado. ¿Está? Eso me lo hizo un técnico que trabajaba en un concesionario de Honda, que una vez estábamos trabajando en un auto en un taller y me dijo, mira, el auto tiene que quedar como está regulando este. Lo puso en marcha y agarró un cigarrillo y lo puso en el capó parado y el cigarrillo se mantuvo parado. Está bien, Honda tiene mucha tecnología para lograr que disminuir al mínimo la vibración del motor. Correcto. Así que el cambio de combustible que hace la computadora por la reacción de la sonda lambda es ínfimo. No puede haber alteración del funcionamiento porque lo llevó al régimen estable, ¿sí? A la dosificación de combustible ideal. El purga canister actúa cuando la sonda lambda, ¿sí? Fue a marcar mezcla pobre. En vez de que la computadora ensanche el pulso de inyección, si ya el motor está caliente, abre a través de una electroválvula el paso de los vapores de nafta a la admisión, cosa de compensar esa falta de combustible, que es ínfima, mediante el vaciado del depósito de carbón activo, del canister. Por lo tanto, la sonda lambda va a leer si hay presión de gas de nafta, se va a enriquecer la mezcla. Y si se enriquece, la computadora achica un poquito más el pulso de inyección y va utilizando, eso lo descarga enseguida, ¿no? Esos vapores de nafta para que no haya presión, para que no salga por la válvula de presión positiva de la tapa del tanque de nafta, que la pueda combustionar. O sea, no es que recirculo los vapores de nafta, los quemo y ahora salen con exceso por el caño de escape, ¿sí? Cuando hay exceso de combustible, el HC, el hidrocarburo, aumenta, ¿sí? Que eso se mide en partículas por millón, y también se incrementa el porcentaje de CO. Ya vamos a ver la relación de esos parámetros. Sino que como se aprovecha que la sonda lambda marca mezcla pobre, en vez de enriquecer aumentando el pulso de inyección, abre un poco más la válvula por canister. Supongamos que no hubiera vapores de nafta, porque puede no haberlos, porque no sean las condiciones. Se cae el valor de sonda lambda, indicando que se está dando una condición de mezcla pobre, levemente pobre. Abro la purga canister y sigue marcando pobre, listo. No hay vapor de nafta. Por lo tanto, cierro la purga canister, la abro de vuelta en algún momento y así la tengo funcionando. El ingeniero la desarrolló al sistema junto con el software de la EQ para que funcione de esa manera. Y te voy a contar los problemas que yo tuve con purga canister. Bueno, si hablamos de los primitivos, de los años que yo empecé con todo esto, en los años 90, una vez vino una Mazda Miata, la Coupé. Ya no existe más eso, no creo en la MX5, no me acuerdo qué era. Y vos sabés que el auto hacía lo siguiente. Vos lo ponías en marcha y después de 10, 15 minutos de funcionar se empezaba a engordar, engordar, engordar. Vos mirabas la sonda lambda, que lo podés medir con un tester en voltaje, que debería estar oscilando entre 200 y 800 milivoltios, oscilaba así, pero en un momento
cada vez oscilaba más arriba hasta que en un momento se quedaba en 800 milivoltios, que es una indicación de mezcla rica. Y sentías que el motor se iba poniendo cada vez más gordo, más gordo, más gordo y se paraba totalmente ahogado. Le costaba un montón arrancar y arrancaba ahogado. Ahora, si lo dejabas enfriar, otra vez andaba bien. Y, y yo no entendía qué pasaba. Yo veía que, digo, bueno, a ver, la sonda lambda marca mezcla rica, ¿sí? Y el motor se engorda y tengo un olor a nafta y humo negro cuando tendía a hacer esa falla de pararse, ahogado. Las bujías salían negras. Por lo tanto, hay exceso de nafta. Seguramente la EQ debe estar leyendo algún sensor, algo mal, que hace que vaya ensanchando el pulso de inyección hasta que el motor se ahogue. Porque la sonda lambda marca bien, está marcando que hay mezcla rica y en realidad hay mezcla rica, no es un problema de sonda lambda. Entonces puse un multímetro midiendo milisegundos, así es como se mide el tiempo de inyección, y el tiempo de inyección normal era 2,5 milisegundos, y si aumentaba la cantidad de combustible inyectada, significaba que tendría que ir aumentando el tiempo de inyección, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, entonces marcaba mezcla rica porque la computadora estaba haciendo ensanchar el pulso de inyección por un sensor que esté mal. Y era lo contrario, o sea, cuando se empezaba a enriquecer, que la sonda lambda marcaba mezcla rica, el pulso de inyección lo trataba de achicar al mínimo, llevaba hasta cada 1,8 milisegundos de tiempo de inyección, son tiempos muy cortos, ¿no? Quiere decir que la computadora estaba andando bien. Quería bajarle la cantidad de combustible. La sonda lambda le decía que había mucho combustible y sin embargo el auto se ahogaba en el combustible. Un regulador de presión que tiene un diafragma roto podría generar ese defecto. Así que miré el regulador de presión y estaba perfecto. Puse el manómetro y me dio la falla más ilógica que yo tuve en esos tiempos. Cuando vos ponías el motor en marcha en frío, tenías 2,5 bares de presión, lo normal. Y a medida que iba calentando tenías 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3, 3,1. Cuando llegaba a 3,8 voltios, 8 bares, 3,8 bares, el motor es donde empezaba a fallar y se paraba de ahogado. Aumentaba la presión de combustible. Para que aumente la presión de combustible, que todavía no hemos visto el sistema, pero ya más o menos creo que lo conocen, deberías o girar más rápido la bomba o ir obstruyéndose el retorno. Más rápido la bomba no tiene ningún sentido que gire. Si quede más caudal, pasando por un paso calibrado fijo, debería aumentar la presión. Bueno, no aumentaba la velocidad de la bomba, no tiene sentido. Se tendría que estar disparando el regulador de voltaje, que en vez de estar en 13,8 voltios la tensión de batería, esté en 17, comprometiendo todos los sistemas electrónicos que necesitan una tensión de batería normal. Pero lo que veía que aumentaba la presión de combustible, ¿no? O sea, como si alguien estuviera obstruyendo el retorno. Así que saco la manguera de retorno y había presión. Dije, el retorno está obstruido. Y no estaba obstruido. No había obstrucción en el retorno. Pero vos fíjate que si se carga de presión el tanque, ¿sí? A medida que aumenta el tiempo de transcurso de funcionamiento del motor, se va incrementando la presión en el tanque y es como si vos cada vez tuvieras más, tendría que hacer más fuerza al combustible para salir hacia el retorno. Aumenta la presión de combustible cuando aumenta la presión en el tanque de combustible. Y ahí vi dos cosas en ese Mazda Miata. Que digo, es un auto raro, ya no hay de eso, debe haber de colección. Pero se puede manifestar en cualquier otro auto, lo mismo problema. Yo digo, ¿dónde encontré problemas de purga canister, ¿no? La purga canister ese auto no tenía. En esos años no existía para el mercado japonés el sistema de purga canister.
pero de algún lado tenía que aliviarse esa presión y se tenía que aliviar por la tapa del tanque. Entonces fui a la tapa del tanque y encontré que no la tenía. Le habían puesto una tapa amarilla de frasco de mayonesa con una goma. ¿Sí? La pusieron así y la taparon toda. Ese era el problema. No tenía válvula de venteo para sobrepresión. Otro problema que tuve con purga canister, bueno, si la purga canister se obstruye y se bloquea la válvula de venteo de la tapa del tanque de nafta, vas a tener el mismo problema de aumento de presión a medida que pasa el tiempo. El otro problema fue un 306. Si no me equivoco, era el 1.8 y 6 válvulas. Traía una computadora Marelli. No era la 8P, era otra sigla que ya no recuerdo. O sea, no, es una Sassen SL96, ahora me acuerdo. El auto vos andabas tranquilo y no había problema, pero si agarrabas una curva, después de la curva el auto se empezaba a ahogar, ahogar y se paraba. Le dabas arranque otra vez, no arrancaba, tenías que esperar un ratito, se acababa la bujía, salían mojadas. Y pasaba algo parecido, ¿no? La computadora achicaba el pulso de inyección, la sonda blanda no marcaba mezcla rica, pero se murió ahogado. Otra vez podía ser el regulador de presión que esté pinchado, y como tiene esos sistemas viejos tenían una manguerita de vacío que iba al múltiple, desde el regulador de presión de combustible. Si se pincha esa manguera, manda nafta directa por esa manguerita al, al, este, al múltiple de admisión. Y eso va a cada cilindro después. Pero solamente cuando doblaba, a la derecha, hacia eso. Si doblabas a la izquierda no lo hacía. Y era que pasaba lo siguiente. La válvula de admisión, la válvula, perdón, de purga canister, que es manejada por la ECU eléctricamente, es un pequeño solenoide que deja pasar ese vapor de nafta, quedó trabada abierta. El vacío del motor, al quedar abierto, siempre estaba succionando a los vapores de nafta, desde el purga canister, de ese depósito donde tendría nafta. Lo llenaba de nafta, el oleaje que hace el auto al girar hacía que absorba directamente borbotones de nafta y llene ese depósito de purga canister. Entonces, cuando lo giraba a la derecha, el oleaje del tanque de nafta tiraba borbotones que fueron llenando el depósito de purga canister, y ese depósito lleno tiraba la nafta cruda directamente a la admisión. Y era porque quedó la válvula de purga canister quedó trabada abierta. Si estuviera obstruido, pasa lo de la presión del tanque. También tengo exceso de consumo, salvo que interactúe con la válvula de la tapa del tanque. Son dos válvulitas de tipo diafragma, ¿sí? Una puesta de un lado para si hay vacío que entre aire, y la otra puesta en forma inversa por si hay presión que salga a la atmósfera. Por supuesto que al valor que está calibrada la valvulita de la tapa del tanque es mayor el valor de presión que el momento donde esa presión en el tanque pueda empezar a generar un mal funcionamiento. O sea, generalmente el purga canister, el sistema canister, es un subsistema para quemar ese vapor de nafta y no tirarlo a la atmósfera, y normalmente todo el mundo lo anula, lo saca, no pasa nada. Bueno, esos fueron dos casos extremos, sí, de dos condiciones diferentes. Mucho tiempo después me pasó, no me acuerdo qué auto era, también un auto raro, no sé si era un BM viejo. Viejo, estamos hablando de los 90, ¿no? 98, 99. Y pasó algo parecido, pero a la miata se habían trabado las valvulitas del tanque, no tenía una tapa de frasco de mayonesa, y la purga canister estaba anulada, estaba tapada con una bolillita. Entonces, en algunos autos se puede manifestar la falla y en otros pasar totalmente desapercibida, desadvertida. Pero pasan esas cosas, ¿no? Y tiene mucho que ver cuando manejan un Audi A3
Por ejemplo, tenía un cliente que se quejaba de que en la guantera le hacía un tiqui, 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 tiqui cuando el auto estaba regulando. Y yo me tiré ahí abajo a ver y escuchaba el tiqui, tiqui. Era la purga de canister que estaba puesta, por supuesto, donde siempre van, de vano motor, muy cerca de la torreta amortiguador delantera derecha, muy cerca de la guantera del acompañante, y que era normal en ese auto, el ruido del cierre y apertura de esa válvula de purga canister. Pero no generaba ningún problema, simplemente un problema sonoro. La purga de canister se analiza también mirando la sonda lambda. La sonda lambda, el sensor de oxígeno que está en el escape, es uno de los sensores que más nos va a orientar para hacer diagnósticos si yo no tengo un analizador de gases. Hoy en día un analizador de gases no utiliza nadie. ¿Sí? Hoy en día no se utiliza. Antes era necesario un analizador de gases de escape que te medía el CO, el HC, eran de dos gases, los más chicos, o bien un gas también, para calibrar el sistema, porque no venían con sonda lambda, entonces tenía un tornillo de regulación para lograr que el CO y el HC estén en las condiciones normales. Hoy la sonda lambda no lo usamos como sensor de oxígeno, como sensor de comprobación, donde si yo voy, mido el sensor y me queda abajo siempre es mezcla pobre o no anda el sensor, y si me queda siempre arriba el valor de voltaje, es porque hay exceso de nafta o hay un corto positivo. Y ya estamos terminando, ¿sí? Lo normal en el sensor de oxígeno, nos fuimos para otro lado. Después de la clase que viene vamos a tener que volver. La sonda lambda, dijimos que si acá tengo 500 milivoltios, en realidad es 470 milivoltios. ¿Sí? Acá tengo, vamos a poner acá 800. Y acá vamos a poner 200. Esto es voltaje. Vamos a hacer un gráfico en función del tiempo. La sonda lambda lo que tiene que estar haciendo es esto. Más o menos a la velocidad que lo estoy haciendo. Si yo pudiera pusieran un osciloscopio, vería esto. Cuando la mezcla es pobre, muy pobre, queda marcando en 200. Si la mezcla quedó siempre rica, está marcando siempre 800. Y si hay un problema, por ejemplo, de combustión, por ahí tengo esto. Prende el electroventilador y por ahí se me queda colgado arriba, porque tuvo que ensanchar un poquito el pulso de inyección, porque el motor hizo más fuerza, porque al prender el electro consume mucha corriente y el alternador queda haciendo un poco más de fuerza. Si yo, por ejemplo, tengo esta oscilación y de repente se me quedó colgado arriba, y es justo cuando abrió la purga canister, que la puedo estar monitoreando con un tester o también con otro canal del osciloscopio, es porque el carbón, el depósito de carbón activo, si el canasto, el canister, está lleno de nafta. A veces no se llega a notar un mal funcionamiento en una condición de prueba del motor, con el vehículo detenido y el motor en marcha. Pero por ahí con el oleaje de la nafta en el tanque, cuando vengo andando, puedo hacer cualquier cosa. Que de repente empiece a ratear, pierda potencia, salga un monedero por el escape, en una desaceleración se pare de ahogado. Entonces, la forma de señal de un sensor de oxígeno me determina qué es lo que está pasando. Fallos de combustión, mezcla demasiado pobre, mezcla demasiado rica, ante un evento que me quede colgado arriba mucho tiempo, o también con una condición de mezcla pobre. En una aceleración vos tenés, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, la clase que viene vamos a hacer con esto. Vos venís con la sonda lambda andando bien, ¿no? Y le das un golpe de aceleración. En un golpe de aceleración tiene que pasar 470 es mezcla ideal, ¿sí? 200 es pobre. 800 es rico. Puede tener más de 800, ¿sí? Y yo venía con el motor regulando y ahora le doy un golpe de aceleración. En el golpe de aceleración lo que tiene que hacer es esto, ¿está? Mientras esté acelerando.
porque paso de una mezcla ideal, que es cuando la sonda lambda está oscilando, a una mezcla de máxima potencia donde vamos a tener que marcar rica. Si yo lo acelero y el auto se tiende a quedar, ¿sí? Y analizo la sonda lambda que venía así y acelero y quedó abajo, esto es una condición de limitación de nafta en un momento de aceleración. Si en los dos casos yo aceleré. Lo normal es que quede marcando rica, porque la computadora tiene la estrategia de dar mezcla de máxima potencia, que es levemente enriquecida, y esto fue que faltó nafta. Puede ser un problema del mapa o de otro componente. Pero vos fíjate que el comportamiento de la sonda lambda me puede estar dando, o me puede estar sirviendo como una herramienta de diagnóstico, siempre y cuando la sonda lambda funcione. Que ya vamos a aprender a ver cómo es que funciona la sonda lambda, ¿sí? Todo está relacionado con todo. Una vez que veamos todos los conceptos y las estrategias de la ECU con sus sensores, en forma generalizada, pues tuviéramos que ver la estrategia de cada ECU, de cada sistema, Marelli, BDO, Siemens, Continental, Bosch, no terminaríamos más. Pero en forma general podemos ver un comportamiento y que se respeta en la mayoría de los casos. Hay un diagnóstico muy preciso que nos hace dejar a los autos tras un servicio o el descubrimiento de una falla con un funcionamiento espectacular. ¿Sí? ¿Viste cuando haces un trabajo y queda perfecto? Bueno, eso es la intención de esto. Si yo sé cómo reacciona un sistema de inyección, puedo encontrar el problema y dejarlo andando perfecto. Esa es la intención de esto. ¿Están ahí todavía? Perfecto. Víctor, que es el único que quedó vivo. Bueno, preguntas, que ya nos pasamos de hora. Si no hay preguntas, que me gustaría que las haya. Bueno, después en la semana voy a armar el grupo de WhatsApp, les voy a pasar de vuelta los links que les pasé por acá y les voy a ir pasando unos videos de prácticas, ¿sí? Que no es todo teoría esto. Y después a medida que pase el tiempo me van comentando de fallas que tuvieron o que están teniendo actualmente en el taller para solucionarlo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O ver qué estrategia o cómo yo solucionaría un problema. Vamos a hablar de todo, ¿sí? De la parte de encendido también, de la parte de, bueno, primero vamos a arrancar con la misión de escape, después vamos a la parte de combustible y después la parte eléctrica, que es lo que más tiempo nos va a llevar. Señores, muchas gracias por haber participado. Que tengan un buen fin de semana.